Buenos días, mi nombre es Catalina Suspes, pertenezco al curso de diseño de rellenos sanitarios. Este es mi proyecto final, plan de cierre para un relleno sanitario. Gracias. Programa de rellenos sanitarios, presentado por Catalina Suspes Jiménez. Este es el plan de cierre. En el contenido vamos a encontrar primero el cálculo de tiempo de vida útil del relleno, después algunos casos internacionales que fueron consultados. En el numeral 3 está la lista de impactos positivos y negativos del relleno que genera el relleno sanitario, alternativas de manejo y la alternativa que yo escojo para mi estudio de caso. Para el cálculo de vida útil, tenemos que, para calcular la vida útil, nos basamos en el cálculo del volumen total del relleno. Para calcular el volumen total, tenemos 5 métodos: la regla del prismoide, volumen de la regla de Simpson, a partir de áreas de retícula y a partir de curvas de nivel. Nosotros escogimos a partir de áreas, ese fue el método que realizamos desde el principio de nuestro proyecto. Entonces sobre ese vamos a trabajar. Nuestro proyecto está diseñado para tener una vida útil de 10 años. El cálculo de la vida útil se estima con la siguiente tabla que vamos a ver. En esta tabla, el volumen total disponible del terreno, buscamos el número mayor de esta columna, del volumen total disponible del área de relleno, y comparamos con la columna de años del relleno. Este estudio previo lo realizamos para definir con la población que nosotros tenemos actualmente, de aquí a 10 años, cómo aumenta la población. Vamos a definir la cantidad de desechos sólidos que ellos producen, que nuestra población produce. Con eso realizamos la medición de los metros cúbicos de los residuos compactados y la estabilización anual. Con eso calculamos el área requerida para el relleno sanitario total. Y nuestra columna de relleno sanitario acumulado, ahí vemos todos los desechos, la cantidad de desechos acumulados, y vamos al año, a la columna de años. Aquí vemos que la cantidad de desechos acumulados en metros cúbicos es de 3.462.034.983. Aquí lo podemos ver. En la columna número 1 buscamos la cantidad de años correspondiente a esa casilla, la última casilla, y así podemos observar que la vida útil de nuestro relleno sanitario es de 10 años. ¿Por qué la estimamos así? Porque dependiendo del área de nuestro relleno es como vamos a saber cuánto tiempo va a durar. Dependiendo de nuestra población, la producción per cápita por cada habitante, sabemos cuántos residuos va a generar ese habitante por día. Por lo tanto, sabemos qué cantidad de residuos van a generar los habitantes en ese mismo día, y sabemos qué capacidad va a tener el relleno. Entonces, si aumentan los habitantes, pues obviamente va a aumentar el área de nuestro relleno en el que disponemos los residuos. Entonces, cada vez si aumentan los habitantes, van a aumentar las celdas que usamos, o dependiendo de la técnica que usemos. En este caso usamos la técnica de zanja, pero va a aumentar la capacidad de metros cuadrados que rellenemos. Por esto realizamos este estudio previo de la proyección y diseño de nuestro relleno sanitario. ¿Qué factores afectan nuestra vida útil, la vida útil del relleno sanitario? Entonces tenemos factores que pueden disminuir la vida útil. Entre estos se encuentran eventos naturales inesperados, por ejemplo, terremotos. También pueden haber inundaciones, deslizamientos de tierra, que esto puede afectar la estructura de nuestro relleno. Mayores volúmenes de residuos. Nosotros hicimos el cálculo con la cantidad de residuos sólidos y resulta que nos están llegando más residuos. Entonces eso disminuye la vida útil de nuestro relleno. También podemos disminuirla cuando recibimos escombros, y estos escombros son considerados como residuos voluminosos que no se pueden biodegradar. Entonces pues va a tener un volumen constante y no se va a poder realizar la compactación adecuada de esos residuos. Por eso pues se disminuye la vida útil de nuestro relleno sanitario. También puede afectar la vida útil. Tenemos de pronto un estudio detallado de la zona, entonces esto puede llevar a que hayan aumentos inesperados de la población, como un desplazamiento en una zona aledaña, y eso significa que toda esa población va a ser desplazada hacia nuestra zona. Eso aumenta considerablemente la población, entonces eso disminuye la vida útil de nuestro relleno. También que puede ser que usamos el terreno de nuestro relleno para otras actividades que no contemplamos dentro de nuestro estudio, que no contemplamos dentro del uso del suelo para esto, y esto disminuye la vida útil de nuestro relleno sanitario. Nos permite realizar como una recuperación del material vegetal. Y también puede ser que no se realice la selección de los residuos adecuadamente. Podemos incluir en nuestro relleno sanitario plástico, bolsas y papel, que esos son residuos reciclables que podemos volver a usar. Entonces esto también disminuye la vida útil de nuestro relleno sanitario. Y los factores que pueden aumentar la vida útil de nuestro relleno: en el decreto 838 del 2005 se determina que la cobertura diaria de los residuos puede realizarse también utilizando material de polietileno de doble faz en lugar de la cobertura diaria de 30 centímetros de tierra.
Esto incrementa la vida útil del relleno, pues el volumen que ocupa el material sería menos que el que se realiza normalmente. Otro factor que incide en aumentar la vida útil es también, como hablábamos anteriormente, seleccionar los materiales adecuadamente. También seleccionar los materiales de la fuente. El generador de residuo puede separar los materiales y así poder aprovechar el papel, cartón, vidrio y plástico para su nuevo uso. También podemos aumentar la vida útil realizando actividades dentro del relleno como el compostaje y la lumbricultura. Eso aumenta la vida útil de nuestro relleno. Factores que pueden optimizar la vida útil. Debemos seleccionar una técnica adecuada según las condiciones del terreno. Debemos realizar una compactación adecuada de los residuos sólidos, realizar una compactación que sea permanente, controlar la precipitación que puede caer sobre los residuos. Entonces, para seleccionar la mejor técnica, debemos aprovechar la topografía del terreno. Así reducimos costos por excavación y maquinaria y se gana espacio también para disponer los residuos. También realizamos un aprovechamiento del gas producido en el relleno y evacuamos correctamente los lixiviados. Así también debemos controlar la precipitación que cae sobre los residuos, porque esto pues, aumenta el nivel de humedad de los residuos y aumenta la cantidad de lixiviados generados. Entonces, para reducir la cantidad de lixiviados, pues debemos reducir al máximo las precipitaciones que caen sobre los residuos. Esto también disminuye la cantidad de residuos generados y aumenta la cantidad de área que tenemos disponible para disponer los residuos. ¿Por qué se decide terminar la vida útil del relleno? Puede ser por una modificación del plan territorial del municipio. También puede ser porque se presenta el aumento masivo de población, entonces pues ya no hay área disponible para disponer los residuos, entonces se debe terminar con la vida útil. También puede ser porque ya caduca la licencia ambiental otorgada por la autoridad respectiva, entonces también se debe proceder al cierre. Puede ser porque se presenta un incumplimiento de los requisitos ambientales por consecuencia de un mal manejo del relleno sanitario. Puede ser que los lixiviados estén llegando al nivel freático del agua porque no se realiza una adecuada recolección. Puede ser porque las emisiones de los gases están siendo en la atmósfera porque no se realiza un uso adecuado de las chimeneas. Por eso puede realizarse también la terminación de la vida útil. Casos internacionales consultados. Consultamos en Chile un estudio de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, donde identificamos varios rellenos que han sido usados previamente. Ellos dicen que ellos cuentan con un Plan Nacional de Manejo de Residuos Sólidos y el 80% de las ciudades de más de 150.000 habitantes están incluidas en este plan. Se ha identificado que algunos sitios del país han edificado sobre terrenos que fueron rellenados con basuras, pero estos generaron graves problemas. Determinó que el 30% de las viviendas presentaban deterioros graves. Las causas que provocaron los daños se deben a la mecánica de suelos, a las disposiciones que deberían cumplirse para edificar sobre rellenos. Pero también se han presentado casos de éxito, como el relleno de la Florida, que fue cerrado hace más de 30 años. Allí se construyeron poblaciones a los alrededores y sobre el relleno de pavimentos, y también hay viviendas que hasta ahora no han presentado problema. También el antiguo relleno Macul, que está ocupado por construcciones, viveros, estaciones, campos deportivos, canchas múltiples, y este no se ha presentado problema tampoco. En 1977 se clausuró el relleno intercomunal La Reina. Allí este relleno se clausuró y se construyó el parque intercomunal La Reina. Este parque, una parte está parcialmente construido sobre el relleno y la otra no. Tiene canchas de fútbol, caminos de tierra y plantaciones de árboles. El relleno Curico, que se clausuró en el 86, también se hizo un plan para hacer un parque sobre él. Este plan se llevó a cabo en 1995, se realizó el Parque Santa Fe. El parque se encuentra realizado por etapas. Ya se realizó la primera etapa. Este relleno se encuentra en una zona pantanosa de 14 áreas y su nivel freático se encontraba cercano a la superficie. Las siguientes etapas contarán con piscinas y canchas múltiples.
que se acumula por los residuos crea en el interior del relleno una presión y esto provoca su difusión en la atmósfera. El sistema de captación de gases que se instala en el relleno sanitario lo que hace es captar el 50% de los gases producidos en el relleno, pero el otro 50% es liberado a la atmósfera. Uno de estos fenómenos generados por la liberación de gases a la atmósfera es el efecto invernadero. El metano contribuye entre un 20% a la fuerza de la radiación que incrementa el efecto invernadero y de este un 11% es el que se produce por los residuos de rellenos sanitarios. Otro de estos fenómenos es la reducción de la capa de ozono debido a la presencia de biogás. Estos tienen hidrocarburos clorados y fluorados. Estos se depositan en el relleno y son bastante volátiles, escapan fuera de él, son emitidos en la atmósfera y no se puede realizar su recolección. Otro de estos son los compuestos orgánicos volátiles que se van al aire, que también se encuentran en el biogás también los contiene. Tiene también varios componentes orgánicos que se originan a partir de la degradación microbiológica del residuo. Algunos compuestos químicos volátiles que se vierten junto con los residuos urbanos. Estos componentes son extremadamente tóxicos para el ser humano, pero principalmente el cloruro de vinilo y el benceno porque tienen efectos cancerígenos. Otro de los fenómenos generados por los gases son los olores, porque son los componentes principales del biogás, dan lugar a problemas de olores por el ácido sulfídrico y los mercaptanos, dan un olor como a huevo podrido. Pero igual este olor no supera los umbrales para generar problemas en la salud. Entonces no se le realiza tanto seguimiento y no es tan grande el impacto. Otro de los impactos generados son los lixiviados. La composición de los lixiviados contiene muchos elementos tóxicos. La cantidad de lixiviados depende de las precipitaciones y de la evapotranspiración. Los lixiviados contienen carbono orgánico, amoníaco, cloruros, hierro, sodio, potasio y ácido carbónico. Provoca por los lixiviados es la contaminación de aguas superficiales y subterráneas. Se puede producir agotamiento de oxígeno de las aguas superficiales y por eso se realiza la muerte de especies que viven en los cuerpos de agua, como peces. Alteración de la flora también, de la flora que se encuentra en los componentes en los cuerpos de agua y también que se encuentran en el fondo. La peligrosidad de amoníaco para los peces, que es tóxico y los envenena. Por esto se debe hacer un control adecuado de los lixiviados y llevarlos por conductos a donde se va a realizar su tratamiento, que es la planta de tratamiento, allí por procesos físicos y químicos. Pues se va a realizar un tratamiento donde se pueda controlar esta toxicidad. Otro de los impactos es el ruido, porque es la molestia que causa la operación de los camiones, recogida de residuos, compactación, maquinaria pesada, equipos que llevan a cabo los movimientos de tierra. Entonces se considera un impacto, un impacto. Otro de ellos es la presencia de aves, de roedores o vectores como insectos, que estos animales llegan a los rellenos, se alimentan o crían sus bebés ahí. Pues debido a la gran presencia de residuos orgánicos hay gran presencia de aves, roedores, insectos, y estos pueden ser transmisores de enfermedades. Es un problema potencial para la salud. Otro impacto es el generado por la dispersión de ciertas partículas en el aire. Puede ser polvo o residuos que arrastra el viento y pueden afectar a las personas que se encuentran en los alrededores del relleno sanitario. También puede afectar las plantaciones cercanas. Para esto se realiza la instalación de cercas vivas alrededor del relleno para que no haya ninguna dispersión de las partículas o de los residuos que se encuentran ahí.
Otro impacto de gran importancia es la posibilidad de una explosión o de un incendio dentro del relleno, porque debido a que cuando se compactan los residuos sólidos hay una gran cantidad de biogás y este es explosivo. Entonces, si no se realiza un adecuado manejo de esos gases, puede producirse una explosión o un incendio dentro del relleno sanitario que puede llegar a no ser controlado. Los daños a la vegetación también generan un impacto debido a que se remueve totalmente la capa vegetal y también debido a que el biogás puede causar asfixia y falta de oxígeno en toda la zona. Entonces esto hace que toda la fauna que se encuentra alrededor de la zona no encuentre oxígeno para realizar su proceso de fotosíntesis y pues esta flora va a morir. También se produce una contaminación del suelo, también por suelo que es contaminado y es arrastrado por la erosión en tormentas, y pues esto puede ser más controlado, pues porque se puede realizar una adecuada operación en el traslado del suelo. Otro de los impactos es el cambio en las geoformas. El movimiento de tierra genera formación de varios niveles del relleno. Esto va a generar modificaciones en la topografía del predio que cambiará las geoformas que existían anteriormente. Otro es el cambio en la oferta de biomasa, porque va a haber actividades iniciales como localización, replanteo, desmonte, descapote, y se perderá la cobertura vegetal que se tiene en el sitio originalmente. Cambio de especies, de especies de fauna. Obviamente si se retira toda la cobertura vegetal, pues esas especies que se encontraban ahí se pierden. Entonces para eso se realiza otra vez la reforestación cuando se realiza el cierre del relleno, pero principalmente la cobertura que estaba ahí se pierde. La fauna, también se pierde la fauna debido a que pues la cobertura vegetal se retira. Entonces ahí ellos le huyen a la generación de ruido, material particulado, los olores. Todos estos impactos también generan que la fauna se aleje del sitio donde se va a hacer el relleno sanitario.